buenos días. Hoy vamos a hablar sobre problemas de investigación. En la primera clase habíamos hecho como una especie de introducción acerca de esta primera etapa del proceso de investigación, que es evidentemente la más importante. Si nosotros elegimos mal el problema de investigación, muy probablemente toda la información que recolectemos sea errónea y no sirva para la toma de decisiones. Recordemos que nosotros investigamos porque necesariamente tenemos que tomar una decisión y queremos que esa decisión tenga la mínima probabilidad de error, ¿sí? Bueno, entonces, un problema de investigación es una incógnita. Como es una incógnita, sintácticamente siempre la debemos formular como una pregunta, ¿sí? Recordemos de poner el símbolo de pregunta al inicio y al final, ¿ok? Esa pregunta necesariamente tiene que estar direccionada. ¿Qué significa esto? Que tiene que tener solo un tema. A veces nosotros nos copamos y ponemos y. Usamos varias veces el conector de yuxtaposición Y. Bueno, eso es erróneo, ¿sí? En una pregunta no podemos utilizar Y cuando se refiere a una pregunta de investigación, ni tampoco en un cuestionario, ¿sí? Porque de lo contrario, el encuestado o el entrevistado me responde que sí o que no, ¿a qué? ¿A qué parte de la pregunta? Entonces, si eso no funciona en un cuestionario, mucho menos va a funcionar en la definición del problema de investigación. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la formulación de la pregunta de investigación, la pregunta problematizadora, tiene que ser abarcativa en algún contexto, pero también tendría que estar circunscripta en tiempo y en espacio. En otras palabras, entonces, para sintetizar eso, solo hay un tema de investigación, ¿ok? Tengo que definir si ese estudio va a ser sobre el presente, sobre el pasado, o si se hará una prospección hacia el futuro, ¿sí? Porque hay algunos estudios que tienen carácter prospectivo y son realmente muy útiles. Y además deberíamos conocer puntualmente en qué espacio vamos a hacer el estudio. Es decir, es un estudio sobre toda la Argentina, sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre un barrio de la ciudad de Buenos Aires. O sea que esa sería la tercer pata que nos falta para definir correctamente el problema. Ahora, habrá problemas que son de decisión, ¿sí? De decisión gerencial, de decisión administrativa. En esos casos no sé qué decisión tomar, si debo lanzar el producto o si no, si debo hacer una resegmentación o una contrasegmentación, si debo subir el precio o bajarlo. Entonces, habrá también problemas que podrán clasificarse en problemas de investigación, por un lado, y problemas de decisión gerencial, por otro, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nos contratan para una consultoría, el asunto es llevar adelante una investigación que se formule básicamente para proporcionarnos información útil respecto de un problema de investigación de mercados. ¿Por qué? Porque los problemas de decisión naturalmente pueden resolverse muchas veces con la lectura del marco teórico. Entonces, el problema de investigación, a diferencia de los problemas de decisión administrativa, tienen una característica. La característica es que yo desconozco el diagnóstico. Entonces nosotros hacemos un estudio de mercado, ¿sí? Formulando un problema de investigación de mercados, básicamente para diagnosticar qué está pasando en el mercado, cómo son los consumidores de determinado producto, de determinado servicio, por qué está pasando un evento, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero ingresar al mercado saudí y desconozco cómo es el mercado saudí de la joyería, podría hacer un estudio de mercado formulando un problema de investigación que tenga como objeto básicamente entender los hábitos del consumidor. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los hábitos del consumidor del mercado joyero saudí en la actualidad? Entonces ahí
Tengo en la actualidad, empezamos de atrás para adelante, ¿no? Es la connotación de tiempo. Mercado saudí es una connotación de lugar. Y las características de los hábitos del consumidor es el tópico. Tengo los tres elementos de la pregunta problematizadora, ¿sí? Y ahí recordemos, no estoy tomando una decisión si entro al mercado saudí o no, sino simplemente ¿qué estoy haciendo? Estoy procurando caracterizar al mercado. Entonces, para plantearlo en otros términos, el problema de investigación pretende describir, ¿sí? Comprender, interpretar condiciones generales del mercado. Podría ser que me enfoque en un estudio basado en los consumidores, como también realice un esfuerzo para analizar la competencia. Es decir, pensemos que en el mercado la cancha está marcada por compradores y también por competidores. ¿Ok? Ahora, en un estudio de índole internacional, que es lo que estamos estudiando en nuestra carrera, ¿sí? Me interesan mucho los consumidores, muchísimo los competidores, pero también tendré que conocer las condiciones de acceso al mercado. Entonces, es muy probable que el estudio que deba realizar a veces reúna características de un problema de condiciones de acceso al mercado que reúne todo lo anterior. Y además analiza aspectos puntuales como situación económica, política, social, cuestiones que posiblemente dentro del marco nacional nosotros no contemplaríamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué me enfoco en analizar estas cuestiones que localmente diríamos no sirven para nada? Porque la situación económica de un país al que quiero ingresar puede ser muy disímil, muy diferente a la que tenemos localmente. Lo mismo pasa con las condiciones políticas, es decir, el país al que quiero ingresar, ¿está abierto el comercio? ¿Lo restringe arancelaria o lo restringe pararancelariamente? ¿Cuál es el tratamiento del producto importado? ¿Cuál es el tratamiento de las marcas y de las patentes? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el contexto político. Poco nos sirve analizar si en el país meta nosotros, por ejemplo, encontramos que dicha nación es una monarquía. Porque lo que nos interesa básicamente es comprender con mucha profesionalidad o profesionalismo cómo influye el poder o las normas, ¿sí? En el ejercicio del comercio internacional, puntualmente para el ingreso de productos importados. ¿Ok? Entonces, eso es más útil, más relevante que analizar la forma de gobierno en sí misma, salvo que la forma de gobierno implica una restricción también al comercio, como es el caso de Corea del Norte. Así que es una nación bastante complicada, básicamente porque tienen un premier que no solamente restringe los derechos de los ciudadanos de una manera demasiado arbitraria y violenta, sino que también restringe el comercio internacional. ¿Ok? Bueno, entonces, la forma de plantear el problema, sea de decisión administrativa o sea de investigación de mercado, es siempre la pregunta. O sea que ahí no voy a tener inconveniente, sé que tengo que preguntar. No puedo plantear el problema de investigación con una afirmación o con una negación. ¿Por qué? Porque es algo que desconozco. En todo caso, una afirmación o una negación resultará como una hipótesis. ¿Me siguen la idea? Entonces, si yo pregunto y luego planteo una posible respuesta, estoy dando una hipótesis al problema de investigación o al problema de decisión administrativa o de decisión gerencial. ¿Ok? Pero la idea es que la primera etapa del proceso de investigación plantee con eficacia y con eficiencia también cuál es el problema. Entonces, una vez que yo tengo desarrollada la pregunta de investigación, tendré que hacer una evaluación exploratoria con datos normalmente secundarios que me permitan cuantificar el problema. Entonces, recién había planteado un problema, de ejemplo,
cómo son los hábitos de los consumidores de joyería en el mercado saudí en la actualidad. Perfecto, entonces, ahí que podría tomar de punto de vista cuantitativo, base de datos de consultas online que me permitan verificar el ingreso que tienen los saudíes, la distribución de ese ingreso, la distribución por género, la distribución por zona geográfica y además evaluar esos datos desde un punto de vista cualitativo, con lo cual tendré que tomar otros estudios que se han hecho con anterioridad por compañías o consultores de investigación de mercado o inclusive por organismos internacionales que nos den, digamos, mucha solvencia para plantear los antecedentes de ese problema de investigación. Entonces yo formulo la pregunta y luego tendré que justificar el problema con los antecedentes. Los antecedentes, como dice la palabra, se refiere a algo previo, algo anterior. Entonces tendré que evaluar qué se ha investigado con anterioridad. Ahora, mi problema de investigación tiene que ser algo que no se ha investigado o que se ha investigado en un tiempo muy pasado y que requiere un tipo de actualización porque los hábitos pudieron haber cambiado notablemente. Por ende, en una tesis, obviamente, el planteo del problema tendría que ser algo que sea 100% novedoso, innovador, revolucionario, disruptivo. En una investigación de mercados es mucho más leve esa pretensión. ¿Por qué? Porque basta con que actualicemos un campo temático dentro de las perspectivas de una organización. Ejemplo, puede ser que a mí me contrate Shell para hacer una investigación de mercado sobre la situación petrolífica en Argentina o en el mundo, o que me contrate YPF. Entonces yo puedo hacer un planteo de investigación de mercados para una empresa y para otra. Los objetivos de nuestros clientes pueden ser un poco disímiles, ¿ok? Bueno, uno de los autores que estamos siguiendo, por ejemplo Naresh Malhotra, refieren que para plantear con solvencia un problema deberíamos llevar adelante al menos 4 tareas implicadas, ¿sí? La primera de ellas consiste en la revisión de bibliografía, es decir, utilizar datos secundarios. No podemos omitir esto. Alguno dirá, bueno, pero es muy costoso si yo tengo que realizar 4 tareas para definir muy bien el problema. Sí, en realidad podría ser costoso más que nada en tiempo, no en dinero. ¿Por qué? Porque las bases de datos normalmente están abiertas y como están abiertas son gratuitas o si tienen un costo relativamente bajo. Entonces, es algo insoslayable. Además hay una situación, normalmente confundimos el síntoma con el problema. Si yo busco en otras investigaciones de consultoras con las que competimos, de organismos de promoción de exportaciones, cómo ellos han abordado la temática que nosotros estamos evaluando, quizás podemos encontrar similitudes e ir viendo cómo customizamos lo que encontramos en función de los intereses de nuestro cliente que nos está contratando para la investigación de mercados. ¿Es claro? Bueno, entonces, la primera parte siempre va a comenzar como un estudio exploratorio. Es desde ya importantísimo que recabemos información, aunque sea a través del Google Academic. Yo, en temas de comercio internacional, sugiero en la región utilizar estudios de mercado desarrollados por ProChile, por ProColombia o por ISEX, el Instituto de Comercio Exterior de España, ¿sí? Que son, digamos, los organismos más importantes en cuanto a estudios de mercados en español. De otra forma, podríamos consultar también organismos de promoción de exportaciones en Estados Unidos o Inglaterra. Sepamos que los objetivos de investigación que motivaron a dichos estudios están siempre orientados a las pretensiones de los estados contratantes. Es decir, que si yo tomo como base de consulta ProColombia, sé que me van a servir las fuentes bibliográficas que ellos están tomando, pero el análisis está desde el punto de vista de los objetivos de Colombia.
Entonces ahí no puedo tomar todo textual. Ahora, sepamos algo. No podemos copiar y pegar todo lo que encontramos porque eso es plagio. Es decir, yo puedo tomar una frase y debo citarlas con normas APA, ¿sí? El que no sabe cómo hacer eso, les voy a cargar un tutorial, ¿sí?, de cómo citar normas APA, las fuentes bibliográficas, pero es muy sencillo. Si ustedes utilizan el Microsoft Word, hay una solapa que se llama referencias. Ahí ustedes tienen que cargar en administrar fuentes la fuente bibliográfica, y una vez está cargada en la base de datos, las pueden citar todas las veces que quieran utilizando el botón que dice insertar fuente. Entonces insertan la fuente en el texto del cuerpo de investigación. Y cuando terminan el estudio, van a la opción que dice bibliografía e insertan toda la bibliografía. Obviamente cambia un poco el formato porque está estipulado que en las normas APA sea así. Les aclaro que si utilizan la última versión del Microsoft Word, es probable que esté seteada la opción de normas APA sexta edición. Si utilizan la versión anterior, la más actual que tienen es la norma APA quinta edición. En realidad, cualquiera que utilicen va a estar bien. Hay otros formatos como GHOST, como ISO, que dependiendo de quién sea el cliente, será la exigencia de las normas que deban utilizar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes cargan una fuente, ¿sí?, una cita, pero no respetan el formato? Bueno, no están cumpliendo metodológicamente con las presunciones o los requerimientos del cliente. Entonces, esto baja también la satisfacción del cliente. Y además, si ustedes no citan fuentes de consulta, despiertan sospecha. O sea, no es demasiado profesional. Es súper necesario que sí o sí carguen citas bibliográficas en todos los casos. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Poner mucho texto y no citar nunca nada, al que lo lea le va a generar muchas dudas acerca del profesionalismo, porque hasta el investigador más experimentado utiliza datos secundarios y obviamente los tiene que citar. Bueno, esta es la primera tarea implicada para definir correctamente un problema de investigación. La segunda tarea implicada es la discusión con los tomadores de decisión. ¿Quién es un tomador de decisión? Bueno, el que me contrata. Quizás es el gerente de marketing normalmente, o el dueño de una pyme, porque piensen que una pyme no tiene estructura de gerencias, no tiene 10 gerencias. A lo sumo es el dueño con 1, 2, 3 supervisores o jefes y no hay mucho más, es una estructura mucho más aplanada, ¿sí? Entonces, si bien el término discusión es una traducción del inglés al español, no es que yo tengo que pelear con el que me contrata, sino que debo reunirme con él y conocer qué pretende de la investigación. Entonces, en función de ello, yo tendré que plantear ese problema, esa pregunta problematizadora, para darle mayor satisfacción al cliente, ¿sí? Y si fuera la necesidad de plantear un problema de decisión gerencial, también preciso reunirme con el cliente. Es decir, nadie podría llevar adelante una investigación sin previamente reunirse con el cliente. Esto desde ya es una de las etapas más importantes. O sea, desde el punto de vista de marketing, que pretende la satisfacción del cliente, bueno, evidentemente me tengo que reunir con el cliente, ¿sí? El formato que voy a utilizar para interactuar con él y que no divague demasiado el cliente ni nosotros es el de entrevista. O sea que nosotros deberíamos ir a visitar al cliente con un cuestionario estructurado, al menos de preguntas. No tiene formato de encuesta. La entrevista es un instrumento cualitativo, ¿sí? Entonces, la idea es que este cliente tenga posibilidad de responder lo que quiera, ¿sí?, libremente. Bueno, otra etapa del proceso, ¿sí?, para definir un problema es la entrevista con referentes. ¿Quiénes son los referentes? Los expertos de mercado. Un experto de mercado puede ser un competidor en el mercado de destino, un distribuidor, mayorista, retailer. Hay rubros que tienen periodistas especializados, entonces también podría entrevistar a un periodista especializado.
Si la incógnita es aduanera, podría buscar un despachante de aduana en destino. Si la incógnita es sobre el entorno social, porque me parece que es muy complejo de entender, podría entrevistar a sociólogos. Si las incógnitas estuvieran desde el punto de vista político, debería entrevistar a politólogos. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de información, tendré que ir perfilando, ¿sí?, cuál debería ser la persona o ese perfil, valga la redundancia, que debería reunir para poder entrevistarlo oportunamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para contactar a referentes? Porque vivo en Argentina y mi referente está en Hong Kong y no tengo ni idea. Bueno, una buena forma de hacerlo es utilizar LinkedIn, que es una herramienta gratuita a disponibilidad de todos, ¿no es cierto? Entonces basta con que yo identifique potenciales firmas en el exterior, ¿sí?, los nombres de las empresas, y después tengo un buscador en LinkedIn que me permite hacer búsquedas por empresas, por nombres de personas, por puestos, y ahí tengo también la posibilidad de mandarle un correo interno. En mi experiencia personal me ha tocado hacer como un rastrillaje de personas, o sea, yo sabía el nombre de la persona, le escribía por LinkedIn, no me respondía, y después lo buscaba por otras fuentes, por ejemplo, a través de Facebook, Twitter o mismo Skype. Recuerden que en Skype hace falta poner un nombre, entonces probaba de diferentes maneras hasta llegar a la persona. Es un trabajo tedioso, pero necesario. Necesario porque suma y mucho hacer entrevistas a referentes, es decir, el cliente lo valora este servicio, es decir, si hay un consultor que solamente me hace una investigación de escritorio sin tener contacto al menos cualitativo con referentes, sepamos que estamos en problemas, que habrá otros tantos investigadores que proporcionarán una calidad de servicio mayor que la nuestra. Entonces pasa a ser muy relevante que entendamos la necesidad de entrevistar a referentes. Ante las preguntas de los alumnos de ¿cuántos referentes nosotros deberíamos entrevistar? La respuesta es los necesarios. Es decir, no es que tenemos que entrevistar a 500 referentes, de hecho no es necesario tantos, pero quizás 5, 6, 10 referentes pasa a ser útil, ¿sí? Siempre considerando la importancia del tema de investigación y el grado de desconocimiento que existe por parte de nuestro cliente y por parte nuestro acerca de la temática que estamos investigando o el mercado en particular, ¿sí? Bueno, habiendo hecho esto, la última etapa de las 4 tareas implicadas para definir correctamente un problema de investigación consiste en llevar adelante una investigación cualitativa. En la investigación cualitativa nosotros vamos a relevar datos primarios, pero esos datos primarios van a surgir de una muestra muy pequeña. Es tan pequeña que en términos estadísticos no es para nada representativa. Ahora, a pesar de no ser demasiado representativa, nos da idea de las condiciones generales del problema. Entonces, como tengo esa solvencia, ese conocimiento, me es mucho más sencillo poder entender el problema desde otra perspectiva que no es mi propia visión. Es decir, tenemos algunos problemas de carácter general. Los clientes piensan que la tienen clara. Entonces, cuando nos contratan, más o menos ellos consideran que saben cuál es el problema, lo saben contextualizar en sus palabras. Y nosotros como investigadores también. Entonces, no nos olvidemos que la mirada exclusiva del cliente o la mirada exclusiva del investigador contiene un alto nivel de sesgo y ni hablar de prejuicio. Entonces, lo que pasa en el mercado, y más que nada en el mercado internacional de un país con el que no tenemos ningún tipo de conexión, puede ser muy disruptivo, realmente muy diferente al contexto nacional. Por ende, a veces nuestra mirada o la de nuestro cliente está absolutamente sesgada. Entonces, es necesario llevar adelante estudios cualitativos cuando hay
un contexto cultural que difiere demasiado del nuestro. A ver, si nos contratan para hacer un estudio de mercado sobre el mercado uruguayo, le tengo que decir, bueno, el contexto cultural no hay que investigarlo con tanta solvencia, si el presupuesto de investigación no va a ser tan elevado para Uruguay, porque Uruguay tiene condiciones culturales que se asemejan mucho a la Argentina. Ahora, si el mercado de destino es Japón, es Arabia Saudita, es Dinamarca, obviamente que se requiere un mayor esfuerzo y tendré que poner todas las energías, todos los presupuestos no necesarios y también una estrategia acorde para recabar información que sea útil. Será necesaria entonces la investigación cualitativa. Ahora, hay 3 técnicas posibles cuando nosotros llevamos adelante estudios de tipo cualitativo. La primera técnica va a ser las entrevistas en profundidad. ¿A quién puedo entrevistar en profundidad? A referentes, a consumidores, a tomadores de decisión. ¿Sí? La segunda tarea será los focus group, también llamados grupos focales o encuentros grupales, ¿sí? Que son básicamente entrevistas de a muchos. Esas entrevistas grupales son de entre 6 a 12 personas. La composición debe ser lo más homogénea posible para que el resultado sea más útil, ¿sí? Y no esté tan sesgado como sabemos que va a estar. Si la idea es controlar un poquito ese sesgo. Obviamente que con una reunión, una sesión de grupo no hago nada. Tendré que hacer mínimo 10, 15, 20. Cuantas más reuniones haga, más útil va a ser el resultado. Sepamos que, si bien es muy dinámico, en una duración de entre 1 a 3 horas resuelvo bastante, después lo más complejo va a ser la redacción del informe, y si son, supónganse, 20 sesiones diferentes, tendré que reunir los 20 focus group y armar un único informe. Eso lleva mucho tiempo. Otra herramienta viable es llevar adelante lo que se llama el estudio cualitativo a través de las técnicas proyectivas. Muchas técnicas proyectivas nosotros las conocemos por los test vocacionales, ¿sí? O también por los psicotécnicos. La técnica, por ejemplo, de el hombre caminando bajo la lluvia, así que tenemos que dibujarlo, o dibujar la familia, el test de Roger donde vemos mancha y tenemos que identificar qué vemos. Bueno, podrían ser algunas de las que tomaríamos para investigación de mercados, pero hay tantas otras, ¿sí?, que podremos utilizar, que esas 3 quedan, de hecho, desactualizadísimas. Y ustedes me dirán, ¿por qué se utiliza la psicología para la investigación cualitativa? Si nosotros estudiamos comercio internacional, estoy cursando la materia inteligencia comercial o investigación de mercados, ¿cuál es la utilidad? Bueno, sucede lo siguiente. El cerebro tiene al menos 2 tipos de pensamientos estudiados hasta el momento. El pensamiento racional y el pensamiento irracional, ¿sí? Entonces, el subconsciente no puede ser abordado únicamente a través de métodos directos. Entonces, tendré que abordar al inconsciente a través de métodos indirectos. ¿Cuáles son los métodos indirectos / ocultos? Las técnicas proyectivas. Cuando al participante se le solicita que dibuje, ¿sí?, a una mujer, o que dibuje a un hombre, o que dibuje un árbol, en realidad en su trazo nos da rasgos de su personalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos las personalidades de los clientes de un segmento, de una marca, podemos adaptar las estrategias de mercadeo más eficientemente. Es decir, si yo me doy cuenta a través de las técnicas proyectivas que el perfil del consumidor es de un consumidor depresivo, cuando armo la campaña de difusión tendré que utilizar un jingle con música media dark, media depresiva. Inclusive el diseño del packaging tendría que estar en dicho sentido. O sea, no podría apartarse demasiado de ese perfil de consumidor. Bueno, en fin, en las próximas clases vamos a abordar cada una de las técnicas cualitativas e inclusive vamos a tratar de desarrollar con ustedes alguna práctica al respecto, ¿sí? Bueno,
Por acá vamos a dejar hoy. Les recuerdo que la próxima clase vamos a trabajar con hipótesis. Les mando un saludo muy grande.